Muy buenas noches, bienvenido a un episodio más del espacio de Juan Manuel aquí en X Twitter. Yo le seguiré diciendo Twitter por los siglos de los siglos, amén. Y también luego en diferido por acá mismo, por X y en todas las plataformas de podcast. También recordarles que este espacio está en la plataforma de YouTube 180 grados. Este espacio pertenece a esa importante plataforma 180 grados by Falla Media. Desde enero del 2025 ya estamos establecidos en esa plataforma de YouTube, aportando y también dando oportunidad y con invitados y temas interesantes también. Hoy no es la excepción, tengo una invitada que a mí en lo personal yo tenía mucho tiempo por invitarla a este espacio. Y les hablo de Karina Sánchez Campos, una avezada comunicadora con más de 20 años de experiencia en destacados medios de comunicación, conferencista e investigadora en materia sociopolítica, geopolítica y lingüística. También apasionada en temas de neurociencia y comportamiento social, crucigramista y articulista. Ejerce también como docente en comunicación y oratoria, autora de la Fórmula K de oratoria, con amplia experiencia en maestrías, de ceremonias para empresas nacionales e internacionales. Una reconocida dominicana que fue también, valga la redundancia, dominicana meritoria por el Congreso del Estado en New York con una proclama. Actualmente es panelista en los programas Encuentro Directo, los sábados a las 8 p.m. por RNN Canal 27 y Aquí Hablamos Claro, los jueves de 10 a 12 a través del Nuevo Diario. También en YouTube tiene su canal La Criba, Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad de comentarios y análisis enfocado en política local y global que afectan a la humanidad. O sea que yo me siento muy orgulloso de tener a la invitada esta noche, Karina Sánchez Campos. Y bienvenida, Karina, a tu espacio, al espacio de Juan Manuel. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Es un placer estar en esta plataforma. De manera particular, tener la oportunidad de compartir información que a todos nos atañe, porque no se trata de un sector determinado. Y este tipo de conversaciones abiertas son cada vez más necesarias, más aún cuando de lo que vamos a abordar hoy es precisamente las embestidas a que este tipo de escenarios se propicien, como el libre debate, el debate público propiamente, de manera que entiendo que es más que oportuno este momento para tratar lo que ha sido el anteproyecto de ley orgánica relativo a la regulación de la libertad de expresión en la República Dominicana el pasado viernes, que entiendo, Juan Manuel, guarda la misma relación tanto de forma como de fondo, porque si nos vamos a la forma, el día que escogieron para llevarlo ante el Congreso Nacional, específicamente ante la Cámara Alta, el Senado, fue no solo viernes, como acostumbran a seleccionar cada vez que hay un proyecto de especial importancia para la sociedad dominicana, más aún cuando se tratan de derechos fundamentales. Y le agregamos a esto que fue un fin de semana largo, algo así como propiciando el olvido de antemano para que no se le diera el seguimiento, porque vale destacar que cuando hablamos de libertad de expresión, no está circunscrito a una profesión o a un sector determinado de la sociedad, porque todos tenemos ese derecho a pensar y expresar lo que pensamos de manera universal e inherente. Por eso es un derecho fundamental. Y si vamos incluso más allá de nuestras fronteras, todos los instrumentos internacionales que versan sobre la materia están de acuerdo en que la libertad de expresión no es una concesión de los estados. ¿Y por qué lo menciono? Porque de acuerdo al fondo de los elementos incluidos en el proyecto, que no es la primera vez, aparenta que se trata de un privilegio manejado y dirigido
por el Poder Ejecutivo. Y eso es un atentado franco y abierto a los pilares de la democracia. Las libertades civiles son el fundamento por esencia de las democracias. Hablar de democracias es cimentarlo sobre la pluralidad de ideas. Y el único límite que puede establecerse con respecto a diversas ideas es aquella que transgreda el orden social. Incluso si lo hiciere, ya hay legislaciones en la República Dominicana que tienen previsto las sanciones y las vías legales para dirimirlo. De manera que cuando hablamos de este proyecto de ley orgánica para regular la libertad de expresión, esto debería de ser un escándalo en la sociedad dominicana. La libertad de expresión no está llamada a regularse, sino a preservarse, ya que, como mencioné previamente, se trata de un derecho fundamental, inalienable y universal, reconocido por todos y cada uno de los instrumentos internacionales. Ahora bien, usted dirá que la premisa que usaron para justificar lo injustificable de una ley mordaza nueva vez es, por un lado, los desmanes de algunas personas con respecto al uso del lenguaje o las ofensas en que incurren otros tantos para referirse a determinadas personas. Ninguno de estos elementos son causales de acuerdo a las legislaciones en el mundo para utilizar el recurso de una ley que prevea conculcar derechos fundamentales. Por eso lo alarmante. Pero si nos vamos al fondo, y hay determinados artículos que deben de ser leídos entre líneas para poder comprender el alcance de esta pieza, porque como toda ley tiene límites y alcances. Lo curioso es que cuando hablamos de límites en esta pieza, son para los que tienen un derecho fundamental e inalienable, o sea, un contrapropósito completamente contrario al sentido por el cual existe el derecho a expresarnos libremente. Comencemos con señalar y no limitarme a la creación del INACOM, un Instituto Nacional de Comunicación dependiente del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar diversas campanas, aunque a una sola melodía, con respecto al alcance de este órgano. Pero definitivamente tendríamos que ir todavía un poco más atrás con respecto a la creación del INACOM. No solo el proyecto que ahora tenemos en las manos depositado el pasado viernes. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. Y en las veces anteriores, el fondo, dígase, lo que se nos aplicaría a la sociedad dominicana, independientemente de que usted utilice redes sociales, medios comunes o medios digitales, al margen del uso que usted le dé a las vías de comunicación y acceso a información, preste mucha atención. Cada uno de los intentos de amordazar a la sociedad dominicana han mostrado el verdadero rostro detrás. Y una vez se le ponen los reflectores públicos, vuelven hacia atrás adquiriendo otra fachada, por lo general de otro nombre, o con elementos tan controvertidos como la creación del INACOM, que ya han demostrado cuál sería su verdadero objetivo, porque si de antemano a usted le están diciendo que se trata de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y que, de acuerdo a nuestra Constitución, la separación de los poderes del Estado es lo que garantiza la libre democracia, pues claramente solamente habría que colocar esos elementos para saber que estamos hablando
de entrada, de un grave conflicto de intereses que compromete la democracia misma, o sea, las libertades civiles del pueblo. Sabemos que a nivel legislativo, el siguiente poder del Estado es de mayoría oficialista. La lectura que le podemos dar rápidamente es que cualquier proyecto que, como en efecto y en este caso venga del Poder Ejecutivo, contará con el respaldo por igual legislativo. Pero ¿cómo llega este proyecto el pasado viernes, fin de semana largo? Recordemos que el gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, el año pasado presentó en uno de sus episodios de LA semanal la, diríamos, culminación del trabajo arribado en una comisión designada por el mismo Poder Ejecutivo para supuestamente armonizar la legislación vigente sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es la ley que hasta el momento nos ha regido en la República Dominicana y que se supone iba a pasar por una especie de filtro para adecuarlo en alguno que otro elemento. Era la ley 6132. Sin embargo, el año pasado, específicamente ya para abril del 2024, nos sorprende con que en realidad, 2 años después de reunida la comisión designada por el gobierno, no se trataba de una derogación, no se trataba de una modificación, sino de una derogación para incluir a los medios digitales. ¿Qué son los medios digitales? Son las plataformas abiertas, pluralizadas y democráticas que permiten dar voz al pueblo. ¿Quién es el pueblo? El soberano. Aquí hay un engranaje clave para comprender lo que hay de trasfondo. En el momento en que se controla el discurso público, entonces los poderes del Estado automáticamente podrían contravenir en desmanes del poder. Se supone que la separación de poderes es para evitarlos. Y ya les estoy diciendo que este proyecto sale del Poder Ejecutivo, que supuestamente ante el escándalo de lo propuesto originalmente, se crea una comisión, pero designada por el propio gobierno. Y que luego de 2 años reunida para algo que se supone no pasaría un par de meses, entonces nos sorprende con que es una ley que básicamente ataca a los medios digitales. Por eso les dije, observen bien que no se trata solo del ejercicio del periodismo, es en sentido más ampliado, el pueblo dominicano. Ahora bien, todo esto que les estoy planteando es para que entendamos de dónde vienen determinados intentos que hay de trasfondo y ahora venimos al desenlace, para que vean cómo se unen cada una de estas piezas. Vamos a ver de qué trata la ley con los medios digitales. Básicamente sabemos que económicamente la parte de la monetización de los medios digitales depende directamente de la popularidad, de la cantidad de personas que sigan estas plataformas. Y sabemos que esa es la nueva realidad de la comunicación en República Dominicana y el resto del mundo. El asunto es que los medios tradicionales ven en esto una amenaza. Y lo ven no porque no estén en capacidad de hacer lo propio, investigar a fondo, exponer la verdad, descubrir la corrupción, sino porque la mayoría están comprometidos con otros intereses y muchos condicionados hasta por propaganda estatal. Esa es la realidad. De forma tal que
Diciéndole este preámbulo, ya sí puedo entrar en el fondo de que en el año 2022 también tuvimos otros legisladores del mismo partido oficialista PRM proponiendo diversos proyectos de leyes con nombres muy distintos a lo que en el fondo sería una censura pura y dura. Ejemplo de esto, tenemos a la senadora por Bauruco del PRM, Melania Salvador, en donde con un nombre muy atractivo que distrae del fondo censurador, hablaba de proteger los derechos fundamentales, la dignidad, el buen nombre, todo aquello que va vinculado a la dignidad humana. Todos estamos de acuerdo. La diferencia está en que cuando leíamos en los articulados, descubríamos el mismo objetivo una y otra vez con nombres distintos. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que eso no ha cambiado. De hecho, cuando esto sale para el año 2022, fue sencillo lo que la prensa en sentido general señaló. Esto es una ley que busca censurar a la prensa y a los usuarios de redes sociales. Como pueden ver, ahí está la doble dimensión del ejercicio periodístico y comunicacional junto a los usuarios de redes sociales, que somos todos, todos sin distinción, y pretendía regular el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre, la propia imagen, bajo premisas completamente subjetivas, ambiguas, para incurrir en desmanes del poder. Mencionaban que no tendría un carácter penal, sin embargo, sancionaba una serie de conductas que ya están sancionadas en la legislación vigente dominicana. Entonces usted se preguntará, ¿y para qué sancionar dos veces lo que ya está? Pues la razón es porque para poder hacerlo, usted necesita pasarlo por el Congreso Nacional y abrir una vez más esa ley. Usted va a decir, yo quiero preservar mejor la dignidad humana y para hacerlo, entonces tengo que conocerlo en el Congreso Nacional. Y una vez abierto ese proyecto de ley o esa ley en cuestión para modificación, ahí se aprovecha, estando abierta, para introducirle los elementos ocultos a plena vista. Uno de ellos, que ha salido incluso en proyectos de leyes de ciberdelincuencia, violencia contra la mujer, dignidad, buen nombre y honra, y propiamente libertad de expresión. Es el tema de la discriminación, sumamente peligroso, porque se coloca en una premisa completamente ambigua y discrecional para sancionar incluso con carácter penal. Esto es sumamente grave. Por eso les digo, vuelvan y retomen el tema de que para que luego de que lo pretendan cambiar, al menos de nombre, la dependencia del INACOM con respecto al Poder Ejecutivo, el mismo que hace la ley y el mismo que la controla, un escándalo, también yo les tengo que decir que hay que mencionar en este proyecto de ley el artículo 7. Los que tengan acceso a esta pieza pueden incluso ir conmigo en este sentido para observar algo muy interesante. Está en el 7 y está en el 9. Y se pierde entre palabras, pero básicamente dice lo siguiente. Artículo 7, derecho a la comunicación social. Las personas naturales y jurídicas tienen derecho a la comunicación social individual o colectivamente. Este derecho es libre y no precisa autorizaciones para fundar y mantener medios de comunicación e información, excepto las que requiere el régimen de las telecomunicaciones en el caso de los medios audiovisuales que utilizan recursos escasos. Vuelvo con la discriminación. Ese artículo le está señalando abiertamente una discriminación contra los más pequeños. Les está diciendo abiertamente que
no se precisa autorización para fundar y mantener medios de comunicación e información solamente en el caso de los que utilizan recursos escasos, o sea, que los que tienen el financiamiento adecuado conforme a este censor para abrir y mantener medios, no tienen que pasar por ningún tipo de autorización y regulación para abrir un medio y mantenerlos, por supuesto, solamente los medios audiovisuales que están en desventaja. Ya ahí estamos automáticamente discriminando. YouTube es el caso de los que utilizan recursos escasos, pero monetizan. Y esa es una forma de asfixiar esa posibilidad. Continuamos con el artículo 9, los archivos informativos. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces y de interés público que hayan difundido y a mantenerlas accesibles en línea, no estando estas, escuchen bien, sujetas, esto es muy importante, a la garantía del habeas data, sino al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Se los voy a traducir. 2 puntos clave. Dice que tienen derecho los medios a preservar las informaciones, cito, veraces y de interés público. ¿Cuáles son las informaciones veraces? El censor lo va a determinar. ¿Quién es el censor? El gobierno. ¿Qué interés tiene el gobierno? Ya se lo dijeron en el artículo 7. El que paga manda. Número 1. Número 2, de interés público. ¿Quién determina el interés público? Si no es el pueblo, ¿cierto? En este caso no, porque el pueblo está representado por esos medios audiovisuales que utilizan recursos escasos citados en el artículo 7 y que están legalizando asfixiar. ¿Ya van entendiendo? Cómo del 7 vamos al 9 y se va estableciendo ese vínculo escandaloso de intereses encontrados. Luego está el aspecto de que esas informaciones que usted difundió no van a estar sujetas a la garantía del habeas data. Yo les voy a dar una línea muy breve sobre lo que es el habeas data. Básicamente es una herramienta fundamental para que las personas puedan ejercer control sobre sus datos personales y proteger su privacidad. ¿Saben qué significa eso en este contexto? Como dice ahí, no hay garantía de habeas data por parte del gobierno que ha creado esta ley para el pueblo. O sea, usted no tiene garantía de que el gobierno que creó esta ley le garantice que usted tenga control sobre sus datos personales y proteger su privacidad. Sin embargo, el hecho de que le diga que no está sujeta a la garantía del habeas data significa que entonces usted se verá precisado, obligado, y ahí sí, a entregar su fuente. Por eso es que esta ley prevé, al igual que otras leyes, como la 1-24 que creaba la nueva DNI, la entrega obligatoria de informaciones y fuentes que son privadas. ¿Ya van entendiendo? No Sí. te garantiza el habeas data para poderte requerir entonces la fuente periodística. O sea que todo está anclado, Juan Manuel y Sí. queridos oyentes. No, y que, Básicamente, es una estructura de censura sí. legalizada, pero con un fondo completamente ilegítimo Sí. y un censor que ha creado el gobierno dominicano a través del Poder Ejecutivo para controlar el discurso público y convertirlo en un discurso publicado con narrativa oficial. Eso es correcto. Karina, a mí me sorprende algo cuando yo vi principalmente, yo me leí la ley completa y aunque sus defensores, y eso voy con la primera pregunta para luego pasar con algunas preguntas de los oyentes, luego de la lectura de las reglas, porque quiero que esto sea un espacio organizado. Me gusta
que mi público, las personas, los oyentes que están acá, son muy decentes y muy organizados y muy educados. Entonces yo quiero que hoy no sea la excepción. Porque tengo una invitada que yo considero que es una mujer del buen hablar, que sabe utilizar correctamente la palabra y comunica de una manera sencilla y directa. Entonces, Karina, ahí voy con la primera pregunta y esto viene a petición mía y yo como que aunque mi profesión original, yo soy ingeniero civil, trabajo en mi área, pero estoy en este tema de la comunicación, de los podcasts, me preocupa algo y es principalmente la fuente y el contenido. O sea, entonces el INACOM y esa ley, si alguien aquí en mi espacio o en cualquiera de los podcasts que yo tengo, ya sea en YouTube, aquí o en cualquier plataforma, dice algo de una persona determinada, me obligan a revelar la fuente, me obligan a borrar el post o la grabación y entonces me judicializan a mí. Básicamente lo has resumido. Está esa posibilidad dada por la vía administrativa del INACOM meter, porque aquí hay importante algo que destacar. Si te quitan un contenido, por la razón que sea, ya ese contenido automáticamente, como pasó por una censura, pero ¿quién te censuró? El INACOM. ¿Pero quién es el INACOM? El Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? El gobierno de un país. ¿Y qué pasa en los países que son totalitarios? Exactamente lo que acabamos de describir, que pueden a discrecionalidad decidir qué contenido va y cuál no. Entonces, estamos hablando de que eso que acabas de describir es lo que faculta, entre otras tantas cosas, esta ley bajo una fechada de legalidad, pero obviamente que no tiene un fondo legítimo porque se lleva de entrada una serie de derechos fundamentales. Pero, ¿cuál es la parte todavía más importante, Juan Manuel, de esa pregunta que tú haces? Porque aquí hablamos del secreto profesional. Y que esa información que estás compartiendo, porque es de interés público, que se supone que es parte de lo que fomenta esta ley de libertad de expresión, interés público, pero ellos lo condicionan y lo manipulan para que el interés público en realidad no sea tal, sino que el interés público siempre esté sujeto al interés primario de la fuente que ha creado el regulador. Por ejemplo, artículo 18 para responderte con el proyecto de ley. En caso de que el autor se niegue a la entrega de la información a la persona que se pretenda afectada, este último podrá demandar judicialmente al medio solicitando la revelación del nombre del autor. La solicitud de la revelación del nombre del autor que escribe bajo seudónimo interrumpe el plazo de prescripción previsto para accionar en materia de difamación e injuria. Es curioso porque en todo momento nos han justificado la necesidad de esta pieza basado en ofensas y uso de malas palabras. Sin embargo, en el momento en que un ciudadano se sienta agraviado por una ofensa, ya está en la legislación vigente la vía de la justicia ordinaria. En los tribunales ya se dirimen estos asuntos. Pero entonces viene la otra parte. Es que mucha gente no confía en el sistema judicial y entonces no va. Pero es que la mayoría del pueblo no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de una minoría, porque la democracia es precisamente la mayoría. Y aquí se está utilizando de medidor o termómetro intereses particulares y minorías para crear leyes que están condicionadas a mayorías. Ese es el punto. Entonces le dicen, hay necesidad porque la gente agrede, ofende, incurre en palabras descompuestas. Seguro que sí. Y yo jamás estaré de acuerdo con eso. Por eso hay que usar los mecanismos que existen o eliminarlos.
porque usted no puede crear una duplicación de canales para lo mismo. ¿Usted sabe lo que pasa en la duplicación de canales? Que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces, los que tienen los intereses particulares que han comenzado a poner a marchar estas maquinarias, entonces van a elegir el lugar en el cual beneficiarse y la ley los va a proteger. Es para que vayan entendiendo que la letra pequeña es la verdaderamente importante y ahí entran los algoritmos. Ojo con esto porque nos han hablado de modernizar la legislación. Pues yo les voy a decir algo de esta modernización en palabras de Nancy Rodríguez, quien es el coordinador de esta comisión propuesta por el gobierno de la República Dominicana hace ya más de 2 años, y dice algo que en realidad convertiría esta comisión básicamente en la comisión de la verdad, porque es conforme a una narrativa oficial que no permite ni fisuras ni disidencias. Él estableció en abril del año 2024, a raíz de la presentación en LA semanal de lo que sería la primera propuesta en el mismo sentido, cito, cada X tiempo habría que rendirle al INACOM unos informes de cuáles son los criterios sobre cómo se usan los algoritmos, porque ustedes saben, escuchen bien, aquí voy a abrir el capítulo. Ustedes saben muy bien que la utilización de los algoritmos es fundamental para el posicionamiento o para la manipulación de la opinión pública. Cierro cita. Ahí está dicho básicamente de qué tenemos que atender los dominicanos con este proyecto de ley, porque no fue una declaración al margen, sino como parte de lo que incluye ese proyecto de ley de libertad de expresión y medios digitales. Lo dice el coordinador de la comisión que estableció cuál va a ser el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y le habla de que están conscientes de que el uso de los algoritmos es fundamental para la manipulación de la opinión pública. Y eso abre, con un marco de sanciones como los que establece esta propuesta, también, lamentablemente, la posibilidad de caer en la espiral del silencio, que es una teoría política científica, en donde las personas, por temor a ser excluidos socialmente o por temor a represalias, se autosilencian, se autocensuran. Y eso es tan peligroso como que el gobierno mismo quiera silenciarte. Entonces es así como con ese autosilencio o autocensura se va modificando también la opinión pública. No porque no exista, sino porque no se puede expresar. Y solamente daría espacio a que suene una campana y ya sabemos cuál es. Por otro lado, también el abogado Eric Raful, que forma parte de la comisión en cuestión, había establecido en el mismo escenario, abril 2024, que el INACOM, por la vía administrativa, podía realizar todo lo que hemos descrito anteriormente. O sea, un órgano regulador, sancionador y restrictivo usando la vía administrativa. Y que por esa misma vía administrativa estaba facultado a ir actualizando cada cierto tiempo la legislación en curso. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? Y es que de manera constante estaríamos siendo asediados por estas actualizaciones, que estarían siempre encaminadas a cerrar cada vez más el círculo de la pluralidad, que es sinónimo de la democracia. Censurar el discurso, no de odio, sino el que odian, que es la verdad. Dar los algoritmos al ente censurador y restrictivo es literalmente condenar a la desaparición no solo los medios digitales, sino las libertades públicas.
Y esa libertad de expresión que supuestamente busca ser protegida con el mismo mecanismo que se utilizaría como chantaje para manipular la opinión pública. Por ejemplo, el caso del desplome en el jet set, la inmigración masiva ilegal de haitianos, la absorción en más de un 45% del presupuesto en salud, educación, suplantación poblacional, vía demográfica, incidiendo finalmente en lo democrático, porque las democracias son mayorías y votan. Votan hasta el punto que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República Dominicana que prevé la posibilidad de que los nacionalizados participen de los referendos, o sea, de los temas nacionales en República Dominicana. Y que con apenas un 2% de los hábiles para votar en un padrón, usted tiene iniciativa de ley. ¿Por qué esto es gravísimo? Porque vale recordar, año 2013, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. A 10 años se realizó una auditoría por parte del Estado Dominicano y los resultados fueron los siguientes. 97% no reunió los requisitos básicos. Y de ese 97%, prácticamente la totalidad, un 56% no entregó un solo papel y fueron beneficiados. Y lo mismo sucedió con el plan de nacionalización, porque supuestamente es naturalización especial, pero ya es básicamente entregar la nacionalidad bajo la misma premisa de ilegitimidad. O sea, un plan de regularización irregular que faculta para lo que la ley no prevé. Y esos son los que pueden decidir las leyes que van en la República Dominicana. Básicamente, con esta ley de libertad de expresión, se callan los problemas del país. Y lo que no se dice no existe, alterando completamente la percepción de la opinión pública. Por eso es tan peligroso. ¿Alguna pregunta? Sí, claro que sí. Vamos a abrir los micrófonos. Aprovechen este momentito con nuestra invitada esta noche, Karina Sánchez Campos, que es un lujo tenerla por acá. ¿Esta es tu primera vez, Karina, en estos espacios? En el tuyo. Sí, 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 sí. Sí, y para mí ha sido un honor tener la oportunidad de compartir con tu público, que sé que es un público muy, muy minucioso y que está muy al tanto de la actualización de los temas, sobre todo de los que verdaderamente inciden en la sociedad, Así es. no de los que nos dicen. Así es. Te cuento que yo tuve muchos comentarios cuando yo planeé y empecé a promover este espacio contigo, porque mucha gente me dijo, mira, esa ley es buena, la ley no es como la dicen, tú la leíste. Entonces empezaron, y precisamente eso es parte de la retórica quizás que quieren imponer, precisamente con la imposición de esa ley mordaza, es esa de que se venda, de que la ley es benévola. Entonces, vamos a ver las opiniones. Aquí tenemos ya a María Virginia Segura. Bienvenida, Virginia. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Buenas noches a esa tremenda expositora, Karina. Excelente exposición. Excelente, excelente. Te felicito. Y espero que no te veten en la plataforma donde tú estás. Espero que no lo hagan. Señores, nosotros estamos mal en todos los aspectos. A mí hace 2 años me tocó, voy a hablar por la parte educativa, buscarle espacio a un niño por la demarcación donde vivo, que venía de San Juan para la ciudad. Y el niño, para ser ingresado a un centro educativo de mi demarcación, lo que le pidieron a su mamá, que yo viví el caso porque yo lo trabajé, fue que lo inscribieran como haitiano. Esa es una.
Yo en carne propia he vivido, yo soy comunicadora, yo estudié no comunicación social, yo estudié locución y aparte de eso me gusta, hago programas y me retiré porque soy una persona que no caigo bien por decir la verdad. Entonces, ¿qué yo he hecho? Lo que decía Karina, que cuando uno ve ese tipo de cosas que ya van, que se ensañan contra uno, uno lo que hace es recogerse, porque por temor, no a mí, porque ya yo estoy paga, sino a mis hijos. Entonces, te felicito, Karina. Yo creo que si todas las personas o los dominicanos que hacemos comunicación nos empoderamos, este tipo de atropellos no serán. Muchas gracias. Buenas noches. Les escucho. Gracias, María. Qué importante lo que ha compartido María Virginia para ilustrar fácticamente lo expuesto. La autocensura es sumamente peligrosa porque de manera isofacta nos desvincula de la sociedad y como resultado la opinión pública se distorsiona. Por ejemplo, en el artículo 17, que habla de requerimiento, dice que el director del medio podrá requerir bajo reserva para fines legales la identificación personal de las personas que publiquen en los medios que dirijan, que utilicen seudónimos en sus escritos y entregar esta información siempre que cuente con su autorización. Cuando usted lo escucha corrido, no parece haber ningún tipo de tropiezos en lo que plantea. Sin embargo, cuando lo vemos por línea, podemos entender que cada línea se refiere a algo distinto. Este ejercicio que estamos haciendo en grupo hoy es importante porque una vez promulgada una ley y puesta en ejecución, los efectos, como se dice en buen dominicano, después del palo dado no hay quite. Y lo que se procura es evitar desmanes en una etapa como esta. Dice que para fines legales. Pero recuerden que cuando se hace una ley que busca sancionar, siempre debe de estar circunscrita a una legislación de manera expresa. ¿Cuáles son esos fines legales? Porque si no lo establece de antemano y no te especifica, entramos en la ambigüedad que te lleva a la discrecionalidad. Y cuando tienes un ente censor, la discrecionalidad se torna una herramienta sumamente peligrosa que abre un capítulo evidentemente de desmanes del poder, que es lo que se tiene que evitar siendo el soberano el pueblo. Continuando en esa misma línea, otro punto que entiendo necesario también plantear es que la ley 1-24 que creaba la nueva DNI guarda una similitud escandalosa con el fondo, no solo de esta pieza, sino de otras tantas que llegué a mencionar rápidamente hace un momento. Y es avasallar derechos fundamentales, muchas veces, como en el caso de la 1-24, en nombre de la seguridad nacional, o de cualquier otro término que puede resultar hasta ambiguo, porque donde no hay algo específico, sobre todo para fines de sanción, se convierte automáticamente en una posibilidad de lo imposible. Más aún cuando se trata de derechos fundamentales. Esta es una pretensión de ley para callar los problemas del país. En el momento en que no se habla de ellos, dejan en el colectivo de existir. Y como solo sonaría una sola melodía, entonces ahí nos distraemos como pueblo de lo que tenemos que hacer. Porque hay una premisa importante a nivel constitucional: cumplir y hacer cumplir las leyes. Para hacerlas cumplir, se tienen que cumplir en primer lugar, antes de hacerlas cumplir. Y hemos observado a lo largo de los últimos años cómo una serie de escándalos de corrupción administrativa estatal han salpicado prácticamente todas las semanas. Pero claro, inmediatamente
surgen otros temas de menor relevancia que ocupan la palestra. Y es sorprendente cómo logran distraernos. Muy parecido a la anécdota de la rana en agua hirviendo. Cuando salta en primer lugar y está caliente, inmediatamente sale porque puede advertir el peligro. Pero al rato vuelve cuando el agua está muy plácida y entiende que ha encontrado el oasis del desierto. Y no se ha percatado que al tiempo de acomodarse, volvieron a encender el fuego, solo que de manera paulatina. O sea que la gradualidad también es otra de las estrategias para distraer. De modo que, cuando finalmente llega al punto de ebullición, la rana deja de existir. Lo mismo el discurso público. Así Que no es lo mismo que todos tengamos un micrófono, sino que podamos disentir. así es, así es. Hay una película que me imagino que la has visto, Karina, que se llama La dictadura perfecta. Sí, Esa película mexicana creo que plasma en esos 90, 105, 110 minutos la pura, como dicen ellos mismos los mexicanos, la neta de cómo se manipulan los medios, se tapa un escándalo que debe de ser de dominio público y de conocimiento general por uno a veces banal, precisamente para tapar esa falta, ya sea administrativa o pública o privada en contubernio con el gobierno. Tengo también a Ryan González aquí, a Espartano, con algún comentario o pregunta. Adelante, hermano. Buenas noches para todos. Gracias a ti y a la disertante, excelente. Mi pregunta va en el siguiente sentido, pues si esa ley está dejando de lado aspectos constitucionales como el habeas data, o suprimiéndolo, mejor dicho, entonces de hecho, desde que nace la ley, van a ser inconstitucional, o sea que la misma puede ser atacada por la vía constitucional. Esa es mi pregunta. Gracias. excelente punto, Espartano. Gracias por compartirlo. Fíjese que de antemano también hemos visto que hay contradicciones en los articulados. Para responderle eso mismo, mencionamos que lo del habeas data está en el artículo 9. Cuando usted va más adelante y ve específicamente, por citarle un caso concreto, del secreto profesional, dice lo que queremos escuchar. Pero antes y después lo contradice. Es para que vayan entendiendo que las cosas no son lo que se dicen, sino lo que se hacen. Claro que debe de ser atacado constitucionalmente. Lo mismo sucedió con la ley 1-24. Ahora bien, quitó esto, la posibilidad que fue nuestra realidad de que estuviera en vigencia todo un año. No, pero peor aún, que cuando finalmente fue declarada inconstitucional, fue basado en el artículo 112 de la Constitución en lo relativo a ser una ley orgánica, obviando el fondo que fue lo que motivó originalmente todos y cada uno de esos recursos de inconstitucionalidad. O sea, el Tribunal Constitucional estableció que habiendo faltado al 112, porque no establecía literalmente en el título que era orgánica, a pesar de que contó con más de la mayoría requiriente para declararla orgánica, ahí utilizaron la premisa de matar moscas con escopetas. Y es lo mismo que quieren hacer con esta ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. Matar moscas con escopetas. O sea, utilizar medidas agresivas, abarcadoras y máximas para elementos muy variados, mínimos, que prácticamente incidirían en la parte hasta personal para avasallar. Por ejemplo, en el caso de la ley 1-24 y esta ley guardan relación en cuanto al fondo, o sea, avasallar derechos fundamentales en nombre de cualquier subjetividad.
En este caso le dicen proteger la libertad de expresión, le dicen como título de algunos artículos encabezados que van en ese sentido. Pero cuando usted ve el fondo de otros artículos, por eso es que se contradice, ¿sabe qué va a pasar para aplicar esa ley? Que van a aplicarlo conforme a su interés y te van a decir, no, está ahí en la ley. Entonces yo voy a utilizar de la ley lo que me convenga. Ese es el peligro y por eso una ley no puede contradecirse en sí misma. Entonces, vamos a ver que en el Tribunal Constitucional, porque yo sé que hay un sentido de ambivalencia, y eso no es casual tampoco. Si ellos utilizaron el principio de por no declararse en el título orgánica, fallando al artículo 112, pues ya no hay necesidad de conocer el resto, en tanto que yo acabo de declararlo inconstitucional porque no cumplí ese requisito, ¿para qué voy a conocer los otros, verdad? Ah, pero ellos no hicieron lo mismo cuando fallaron en enero de este año 2025 la sentencia 67-2025 sobre la naturalización especial a 32 haitianos. Cuando hay más de 4 conocidos por mí recursos de inconstitucionalidad de la ley sobre la cual amparan esos derechos. Una ley que perdió sus efectos jurídicos hace más de 5 años. Es para que vayan entendiendo que aquí se está tomando por piezas ajustados a intereses particulares y no nacionales como establece la Constitución, porque la Constitución prohíbe los privilegios. Entonces quieren decirte que para evitar la discriminación hay que sancionar los derechos de los dominicanos. Pero no, es que no están justificados, no lo están y quieren imponerlo a la fuerza. Yo soy la primera que estoy de acuerdo en que haya un orden social, como en efecto lo existe en el país, independientemente de que ese orden sea infuncional. Lo que tenemos que ver es por qué lo es. ¿Saben por qué lo es? Porque las autoridades competentes son incompetentes. Y cuando las cosas no funcionan, se cambian. La pregunta sería, ¿la cambian? No. Entonces la presión del pueblo tiene que ir en esa dirección, porque lo que no funciona debe ser cambiado. De lo contrario, no es un problema de leyes, sino de adecentar la justicia. Esa es la verdadera realidad. Actualmente hay vehículos en la justicia ordinaria para, si usted ha sido difamado, injuriado, usar la vía de los tribunales. Inclusive por Que si plataformas digitales, Karina, incluyendo plataformas hay digitales. muchísimos fallos, claro que sí, Juan Manuel. Tenemos precedentes. Entonces, si existen esos precedentes y se crean jurisprudencias, no se entiende por qué quieren utilizar medidas extraordinarias cuando ya existen de manera ordinaria. Obvio que no tiene una justificación, más que permitir abrir esa ley e introducirle esos elementos que son completamente ajenos a los derechos de los ciudadanos, porque afecta directamente derechos fundamentales. Sí, así es. María Virginia, ¿tiene nuevamente alguna opinión o pregunta? Adelante, María. Bienvenida nuevamente. Sí, me surge hacerle la pregunta a Karina, que es la expositora. Me van a corregir ustedes, y Karina me va a corregir, que es tremenda exponente y comunicadora. Pero yo, desde mi punto de vista, sé que se utiliza mucho el chantaje a través de personas que hacen comunicación. Me corrige si estoy equivocada. Eso es casi un deporte en la República Dominicana, ¿Es? lamentablemente. Casi un deporte, porque realmente existe hasta personas que se dedican abiertamente a usar el chantaje como método Depresión. de generar, Depresión. sí, de generar ganancias. Exactamente. Entonces yo creo Pero, que eso es lo que nos ha afectado en este asunto que es la libertad de expresión. Que hay comunicadores que utilizan el método de chantaje para poder
saciar su ego económicamente y así hacer presión. Entonces yo creo que no es que yo estoy con todo lo que tú estás diciendo, pero esa parte debemos corregirla. Yo en lo particular, yo como persona que hice comunicadora, no lo haría. No es, vuelvo y repito, no estudié comunicación social. Simplemente hice un curso de locución y me acredita ser locutora. Entonces, ver personas que utilizan el micrófono para chantajear, muchas veces yo estoy en contra de ese tipo de comunicación. Yo, como María Virginia Segura, estoy en contra de ese tipo de comunicación, porque yo creo que es mejor usted trabajar, ir y ponchar y ganarse el sudor, el trabajo o el pan de su familia de una manera digna que chantajear. Y hay muchas personas que prefieren utilizar un micrófono para chantajear que ponchar y durar 8 horas trabajando. ¿Me corriges? Completamente de acuerdo, es un tema de dignidad. Por eso las dos preguntas que yo le haría ¿es usted un ser humano? Sí. ¿Es dominicana? Sí. Es lo único que se necesita para que se respete su derecho a expresarse y a compartir sus pensamientos e ideas sin que haya chantaje de por medio. Por eso es que ahí vengo nueva vez al tema de la justicia. Tenemos un grave problema con el Poder Judicial dominicano. Esa es una realidad, pero suprimirlo implicaría peores consecuencias. Lo que tiene es que pasar por un proceso de revisión y adesentamiento, que los ciudadanos estemos comprometidos en ser veedores. Porque volvemos al punto. Imaginen que porque haya un grupo o un sector que se dedique a hacer un mal uso de un recurso, tenga que el resto del país pagar por ello. De antemano es injusto. Y es lo mismo que les establecí de matar moscas con escopeta, por una particularidad mínima, incurrir en medidas máximas y a los que están devastados por los efectos, relegarlos a daño colateral. Eso es lo que nos pasa al pueblo. Nosotros somos daño colateral. No es cierto que la libertad de expresión esté reservada a un sector o a un medio determinado. En tanto que usted sea una persona y sea dominicana, usted tiene los derechos que hay en la República Dominicana a pensar y expresar lo que piensa. No entremos en la espiral del silencio y excluirnos, jamás. Usted tiene el derecho a hablar alto y claro sobre lo que usted entiende que es un problema que aqueja a la nación de la cual usted forma parte y que a usted le preocupa porque usted tiene familia. Y ese es el deber de cada dominicano. Por eso digo que con este proyecto de ley, que es muy similar en el fondo a otros tantos proyectos de leyes mordaza, independientemente de que lleven otros nombres, porque miren la diferencia entre violencia de la mujer, ciberdelincuencia, libertad de expresión. Es un reordenamiento jurídico, porque esa es la palabra que puede describirlo a la perfección, para cambiar nuestro marco legal con respecto al comportamiento social de los dominicanos y que asumamos como propio lo ajeno. Una sola voz y no la del pueblo. Así es, así es. Un de orden, Juan, Sí, un de sí. orden. A Karina, ¿está organizado todo eso que tú dijiste en este momento? Ciberdelincuencia, está organizado. No, yo creo que estamos en un país donde todo se ha perdido, que estamos carentes de muchas cosas. Me corriges. Buenas noches, les escucho. Gracias, María Virginia. Sí, todos estos proyectos que he mencionado están pululando en el Congreso Nacional desde el año 2021 y han vuelto una y otra vez con nombres que se alternan. Está también el de trata, que es algo que trataremos en otro episodio Sí, sí. porque se han hecho muchos esfuerzos para llamarle a la migración derecho humano.
Pero eso tiene su trasfondo y desde el 2021 hasta la fecha hay una serie de leyes o proyectos de leyes que aunque distan en su nombre, tienen el mismo fondo, asumir poblaciones ajenas como propia pagadas con los recursos de los dominicanos y censurar el discurso disidente. Correctamente. Karina, tengo ya finalizando, ya quiero ir cerrando. ¿Me escuchas? Sí, Perfectamente. perfecto. Tengo ya para finalizar a Manuel Bobadilla, porque no quiero extenderme mucho para que puedas volver en otra ocasión, Karina. Yo quiero que sigas viniendo. Inclusive, me atrevo a decir y te quiero comprometer aquí públicamente. Deberíamos de hacer un espacio mensual aquí. Karina con Juan Manuel, en el espacio de Juan Manuel. ¿Qué te parece? Voten honorables. Bueno, ya veo a Espartano que sí, Lari que sí. Bueno, hay unos cuantos votos, Karina, vamos a ver. María Virginia también. Hay algunos. Durán también. Mientras van votando, que veo que ya se están animando los muchachos, voy a decir como dice Pacheco en el Congreso. Aprobado. Aprobada la moción. Aprobada la moción, sí. Vámonos con Manuel Bobadilla. Bienvenido, Manuel, hermano. Adelante. Bueno, saludos Juan Manuel, un placer de darme la palabra y a la comunicadora Karina. Yo me estuve, al igual que cuando tú estabas hablando del proyecto de ley, leyendo. Además que desde mi punto de vista, para mí no entiendo cómo es que se crea una institución que va a regular algo cuando precisamente yo creo que eso debe de todos esos mecanismos, todo eso de que si una persona se siente que le han dañado el honor, la intimidad, ahí están los recursos, los tribunales y hay precedentes judiciales de casos de personas que lo han difamado y que han tenido que rectificar. Y no, yo no pienso que una institución del Estado tenga que, vamos a decir, decidir, porque el punto de vista es que uno piensa, por ejemplo, yo que soy abogado y que estudié esa carrera, esa profesión, y yo veo la Constitución y conozco lo que es la historia del derecho, y en la historia del derecho los pensadores franceses habían establecido tres poderes, porque entendían o pensaban que cuando una persona concentraba todo el poder, pues se podía corromper. Y por eso se crearon el poder legislativo y el poder judicial. Yo creo que ese aspecto tiene que ir al poder judicial, tiene que ser la justicia que determine y decide como siempre lo ha sido. Y hay leyes, como bien tú habías dicho, pero hay aspectos que me llaman poderosamente la atención del proyecto de ley. No sé si se habían tocado. Y es que en el párrafo 1 del articulado que habla del artículo 36, dice que en el periodo de pre-campaña y en campaña electoral, como que va a entrar un periodo de pausa, porque dice, yo lo voy a citar del proyecto de ley, durante el periodo de pre-campaña y campaña electoral corresponderá a la Junta Central Electoral la regulación y tutela administrativa del derecho de libertad de expresión respecto de aquellas opiniones o expresiones de pensamiento relacionadas con el proselitismo electoral. El INACOM no tendrá competencia alguna durante esa etapa para regular o tutelar ese tipo de discursos políticos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ellos no van a operar en ese periodo, le están dejando a que la Junta sea la que regule ese aspecto. Pero hay otra cosa que me llama poderosamente la atención y es el artículo 60,
que da lo eximente, porque si bien es cierto, esa institución va a poner lo que va a tener la potestad sancionadora y de esa potestad sancionadora que tiene ahí unas sanciones entre graves, de esas 3 categorías, pero en el artículo 60 que habla de los eximentes por difamación e injuria, que ese yo creo que es el aspecto, ahí dice, yo voy a citar, no se considerarán injuriosas ni difamatorias ni darán lugar a procedimiento alguno las siguientes publicaciones. Oigan lo que podría ser considerado como que algo que sería un eximente según este proyecto de ley. Los discursos que se pronuncian en la Cámara Legislativa. ¿Qué podríamos interpretar eso? Que si una persona, un diputado, dice algo por el simple hecho de decirlo en el hemiciclo, no va a estar eximente según este proyecto de ley. Pero yo digo proyecto de ley. Entonces dice, los informes, memoria y demás documentos que rindan, emitan o imprimen por disposición del Congreso. Una serie de disposiciones, pero me llama poderosamente el punto número 1, que entonces según este proyecto de ley, si un legislador comete o habla algo que tal vez una persona sea, vamos a decir, un político, sea cualquier cosa, se le está dañando la intimidad y el honor, como ese legislador lo está diciendo en el hemiciclo, porque dice la Cámara Legislativa, entonces va a estar, se podía interpretar como que estaría eximente de eso, de la difamación e injuria, según artículo 60 como bien cité, del proyecto de ley que por eso a mí me llamó la atención. Me llamó esos 2 puntos de atención porque por un lado crea una institución que desde el punto de vista va a regular algo que yo pienso que tienen que ser los tribunales, porque para eso es que están. Y esto del artículo 60. Y por último, Juan Manuel, para concluir, yo como abogado y un hombre que le sigue, vamos a decirlo, el derecho a nivel internacional aquí, yo veo que en vez de que en este país se estuvieran debatiendo pues, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, el código penal, la reforma del Código Civil, las diversas reformas institucionales, inclusive legislaciones que manda la propia Constitución de la República, como por ejemplo la ley de referéndum, que no se ha presentado, que no se ha hablado. Entonces, en vez de estar el Poder Ejecutivo interesado junto al Poder Legislativo en que se conozcan y se avancen esas legislaciones que son de suma importancia para una nación, entonces se enfocan en cosas que la gente podría pensar que ponen en zozobra, porque la gente y no es la primera vez que llega un proyecto de ley que pueda atentar o pueda crear revuelo, porque entonces también estuvo la reforma fiscal, que inclusive ponía hasta los impuestos a lo que son las plataformas, que eso también nos iba a poner en un riesgo con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo posiblemente que no estamos pensando que mientras el gobierno de Estados Unidos está abogando porque se abra más libertad de expresión y que los tribunales sean los que decidan si una persona ha cometido una difamación e injuria,
pueda ir a los tribunales y que esos tribunales pongan las sanciones del lugar y que esa persona responda y rectifique o si es verdad lo que está diciendo, porque yo creo que debería ser así y no que el Estado, en este caso el gobierno, sea el que decida, porque entonces estamos en una contradicción, porque si nos queremos llevar bien con el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué hacer leyes que van en contra de la visión que se tiene en el actual gobierno norteamericano? Y que, por ejemplo, de eso de lo de la regulación, lo que estabas hablando tú, Karina, entonces de las plataformas, la pregunta es, ¿quién dirige? Es una persona que hace solo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, hay cosas, yo creo que los legisladores y el gobierno lo que deberían es pensar más en hacer leyes que necesita la nación que hacer leyes que lo que está buscando es que el país esté en una zozobra, que el país esté diciendo que se nos va a violar derechos fundamentales, que entonces, que por qué limitar, por qué darle al poder ejecutivo, porque ese organismo va a ser parte del poder ejecutivo y no y que va a ser y que las personas podrían considerar que el que se designe ahí va a responder a criterios políticos, cuando lo que se debería es, desde mi punto de vista y desde la Constitución, debería, y los mecanismos legales, tampoco no podemos decir que no existe protección, porque, por ejemplo, hay una ley de crímenes y delitos de alta tecnología, la 53-07. Está ahí el código penal. ¿Por qué no dejar que el Poder Judicial sea el que conozca, la persona pueda demandar y que ahí se discuta y que se resuelva, y que si esa persona, vamos a decir, cometió ese hecho, ese delito de la difamación e injuria, en el tribunal decida y no el poder ejecutivo, que eso es lo más grave. Muchas gracias, Juan Manuel, y lo dejo hasta aquí. Siempre, gracias, Manuel. Karina. Muchísimas gracias, Manuel. Y yo te puedo responder con el artículo 61. El por qué el Poder Judicial no se encarga de sus propios asuntos en esa materia está en el artículo 61 de este proyecto de ley de libertad de expresión, potestad sancionadora. El Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, queda habilitado para imponer las sanciones administrativas correspondientes a la comisión de las infracciones previstas en la presente ley. Todo lo que está descrito como de grave, medio, intermedio, etcétera, todo aquello que va a ser sancionado, queda en la potestad sancionadora del INACOM. Y dice, para imponer las sanciones administrativas de manera que uno piense equivocadamente que se trata de medidas menores. Sin embargo, el abogado Eric Raful estableció en abril del año 2024 con respecto a la potestad del INACOM que puede ser regulador y sancionador en el más amplio sentido de la palabra, usando la vía administrativa. Eso quiere decir que aunque a usted le hablen de sanciones administrativas, no son limitativas dentro del campo menor de los delitos. Eso es lo que está claro ahí en el artículo 61, pero como no viene con el comentario del abogado apellido Raful, pero pueden verlo detalladamente, lo que dijo, en un video que tengo en mi canal de YouTube, La Criba, Karina Sánchez Campos, y escuchen ahí con precisión cuando él dice que vía administrativa pueden hacer lo que en realidad sería competencia de un poder judicial. O sea, suplantación de los poderes del Estado, tomando como referencia que el propio proyecto sale de otro poder del Estado y que
Para rematar, el tercer poder, el legislativo, es quien va a sancionar esta pieza para darle la legalidad, aunque no la legitimidad, Así es, así es. porque son mayoría Sí, congresual. sí, sí. Karina, yo creo que no hay una forma de cerrar mejor este episodio, este espacio, que con una reflexión. Yo por lo menos pienso, y me suscribo a lo que ha dicho en general, completo esta noche, y lo que dijo Manuel y lo que ha dicho María y todos los demás, de que debemos de tener ojo avisor, todos los dominicanos, indistintamente si usted tiene un medio o no, porque todos los que estamos aquí, no todos tienen un medio, pero sí tienen una arma poderosa que es una red social y un teléfono. Entonces, ¿qué reflexión nos dejas, Karina, esta noche? Y tú, vamos a decirlo de una manera, tu percepción o lo que tú piensas que va a pasar con él. Entiendo de que esto aquí, normalmente el gobierno del recule, como le digo yo, que hace algo y luego entonces le da para atrás o dice algo, hace una prueba, ve cómo reacciona el pueblo, y luego le dan para atrás. Entonces, lo primero, la reflexión sobre esta ley y luego, ¿qué piensas? ¿En qué parará este proyecto de ley de libertad de expresión y medios digitales? Gracias, Juan Manuel. Podríamos resumirlo en donde dije digo Diego. Lanzar la pelota a ver cómo se puede medir la temperatura popular con respecto a un determinado tema. Sin embargo, ha señalado algo importantísimo, de que no todos tienen un medio, pero sí todos tenemos el medio del verdadero poder, la voz. Y si yo les dijera que dentro del mismo recurso que les referí en mi canal de YouTube pueden escuchar las palabras de el extinto Sebastián Piñera, presidente de Chile en el año 2020, cuando ahora nos estamos preocupando porque no estemos sujetos a censura previa por parte del poder estatal, o sea, que lo que pensemos podamos expresarlo. Y si yo les dijera que la preocupación en el corto plazo estará circunscrita a proteger ya no lo que dices, sino lo que piensas dentro de tu propio cerebro. Yo les voy a reproducir una frase que había compartido el presidente Piñera de Chile en el 2020 en ocasión de la licitación de la red 5G en Chile. Escuchen bien la fecha, 2020. Y él citó, abro comillas, es la posibilidad con respecto a la red 5G de que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos también que pensar en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. También apuntó, muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría las toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchos, escuchen bien, con muchas de nuestras esferas de nuestra vida, gracias a esta tecnología. Cuando estamos distraídos pensando en el IoT, de Internet of Things, el Internet de las cosas, claramente ya aquí nos están estableciendo la verdadera preocupación del IOB, de Internet of Bodies, el Internet de los cuerpos, en donde ya la tecnología no va a estar externa, sino interna y de manipulación hasta de la conciencia humana. En República Dominicana, en el año 2024, incluso el presidente de uno de los partidos políticos dominicanos presentó en una rueda de prensa
la idea novedosa de utilizar los algoritmos al estilo de aquella película Minority Report o, si nos vamos antes en el tiempo, al precrimen en esas páginas célebres, para poder determinar antes de que sucedan las cosas el curso que van a llevar. O sea, determinar un hecho punible antes de que se cometa, el precrimen. Y quiero que sepan que hasta en el Reino Unido recientemente hubo revuelo, específicamente hace menos de un mes, por un proyecto que curiosamente guarda estrecha relación con lo propuesto por ese político dominicano. Predicción de crímenes, al estilo de Minority Report, buscando predecir potenciales asesinos con el uso de algoritmos e inteligencia artificial. Pero claro, para eso tiene que usar datos de miles de personas y ahí viene también el consentimiento informado. Tema para otra ocasión, sin duda alguna, pero que nos deja la preocupación, no solo con respecto a la censura literal de lo que sale de nuestra boca, sino, en primer lugar, de lo que generó esa palabra, que es el pensamiento, el secuestro de nuestra propia conciencia. Dejo como reflexión final la veeduría popular, aquella que nos obliga como un derecho ciudadano a observar y participar de cada uno de los procesos que van a afectar nuestros derechos fundamentales y la convivencia social dominicana. No es una opción quedarse al margen de las discusiones públicas. La presión popular no es solo para tomar una decisión del momento, es para incidir en lo que es el respeto y apego a las leyes y por tanto a la ética que tiene que regir nuestra sociedad de forma tal que quede en el pasado, por ejemplo, las injusticias de la justicia dominicana, sanear lo que no funciona, pero no por esto decir que vamos a implosionar el sistema, sino sacar las piezas que no funcionan, porque aquí tenemos legislación para absolutamente cada una de las esferas de la vida de cada ciudadano. Solo aplicarlas con rigurosidad y podemos tener aquella nación que soñaron nuestros padres fundadores bajo el cobijo de nuestro lema nacional: Dios, patria y libertad. Muchísimas gracias, Karina. Yo creo que se ha dicho todo. Agradecerte nuevamente. Y quiero que antes de marcharte, antes de cerrar este espacio, Karina, nos des las coordenadas. Hay muchas personas que me han escrito, mira, ¿dónde puedo seguir a Karina? Karina está en Instagram, está en X y también está en YouTube, pero quiero que sea de tu viva voz. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver y escuchar? Con muchísimo gusto, Juan Manuel. Estoy disponible a través de Twitter, ahora X, @Cari Sánchez C. También en Instagram, @Karina Sánchez Campos. También tengo mi canal de YouTube, La Criba Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad. Y de manera especial, sí entiendo un momento vital, la participación. En cada una de esas redes que pueden encontrarme, yo voy a pedirles que sobre los temas que aborde participen. Vamos a ejercer nuestro deber como ciudadanos responsables de involucrarnos en nuestros propios temas y realidades para poder modificar las distorsiones que no han permitido que nos desarrollemos conforme a los ideales y principios fundamentales y fundacionales de la nación dominicana, porque los padres de la patria y todos esos hombres y mujeres que entregaron su vida por legarnos una patria libre, tuvieron una visión clara, fundada precisamente en valores morales, sabiendo que hay absolutos morales. No perdamos la brújula, porque en nuestra identidad dominicana
subyacen esos valores trascendentes y principios de absolutos morales. Los espero también en YouTube, La Criba, Karina Sánchez Campos, y pueden ver las declaraciones de las personas que mencioné, Nancy Rodríguez, Eric Raful, en el más reciente video que puse a modo de resumen sobre la ley de presión para la expresión, conociendo cómo iba de antemano en el 2024 y antes, para que comprendamos que de aquellos polvos vienen estos lodos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan propicia para que nos manifestemos. Gracias a todos. Me sentí muy acogida. Qué bueno, Karina. Yo también, de verdad que agradezco la oportunidad y que aceptaras estar acá. Y les recuerdo, inclusive a ti, Karina, te invito, y a todos los que están por acá, y a los que escucharán este espacio en diferido, que la próxima semana, el próximo martes, tendremos un invitado de lujo. Tendremos al ingeniero geólogo Osiris de León y hablaremos sobre gestión sostenible del agua ante los desafíos del cambio climático. Martes 13, 8 de la noche, aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, en X, y luego en todas las plataformas de podcast. Y también este estará en diferido en las plataformas de podcast. Recordarles que también este espacio pertenece a la plataforma 180 grados Payfaya Media, conjunto con los demás talentos de esa plataforma. Tenemos ya varios episodios. Y les invito a todos que también lo sigan, suscríbanse, denle a la campanita y compartan el contenido que tenemos allí. Karina, un honor, de verdad que sí, y estaremos atentos a esta ley de libertad de expresión. Y nuevamente agradecido que estés por aquí, Karina. Un abrazo. Abrazos para todos. Muchas gracias, Juan Manuel. Ya lo saben. Bendiciones. Igual, bendiciones, buenas noches, buen fin de semana. Y nos escuchamos nuevamente el martes aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast. Chao, chao.